Sostenibles, es presidente de CASLAM y es miembro de grupos de trabajos de la Sociedad Argentina de Nutrición. Muy bien, Ángela, cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar y acompañarnos. Y bueno, esta charla se plantea al final de este año de mucha actividad, en el cual, por supuesto, vamos a seguir el año que viene. Nos parece interesante poder, digamos, invitar a otros disertantes, y bueno, en este caso, en mi caso, pues soy la presidenta de CASLAM. Bueno, un poco para compartir, un poco de actualización y un poco cambiar la mirada sobre el tema de los carbohidratos. Eh, a ver si me... Bueno, esta foto la puse porque me encantó. Miren lo que son las ribetes en cepillo del intestino. Es una belleza. Bueno, vamos a empezar hablando del tema fundamentalmente que es nuestro, que sucedió el lunes pasado, que fue el Día Mundial de la Diabetes. Esta designación de un día al año para hacer conciencia de lo que es la diabetes refleja la importancia que tiene esta enfermedad y cómo ha ido aumentando, acompañando cambios de dieta, cambios de situaciones de salud o de actividades físicas, y vemos que este es un caso de la Organización Panamericana de la Salud, donde ha hecho un relevamiento y a una proyección, sabiendo que hay hoy 62 millones de personas que sufren de diabetes y que en el año 2040 hay una proyección para 109 millones, de los cuales representa un impacto económico, porque también esas personas, sobre todo gracias a Dios en nuestro país lo tenemos, una ley nacional que protege a los enfermos o a los pacientes que sufren esta enfermedad, cubriendo sus necesidades, y eso implica también un cargo, digamos, al Estado muy importante. Pero más allá de eso, y lo que más me interesa es lo que sufren las personas frente a esto. Entonces, vamos a ver que en la última reunión, en el año 2013, se hizo una encuesta nacional de factores de riesgo, y en el cual se descubrió o se develó que había un 42,5% de prevalencia en el año 2005 de exceso de peso y de obesidad, y que la diabetes también alcanzaba niveles muy importantes, de 8 cada 10 adultos, y una de cada 10 personas presentaron diabetes o glucemia elevada. Cuando nos vamos al 2008, que fue la última encuesta, tenemos dos encuestas, una es la de factores de riesgo y otra es la de encuesta nacional de salud. En ambos casos se llega a la misma conclusión, en el cual existe una alta prevalencia de exceso de peso de un 61% en el año 2018, de un sobrepeso del 36% y de obesidad del 25%. Es decir, más de la mitad de la población tiene algún problema con el sobrepeso, la obesidad, y ustedes saben que esto lleva en muchos casos al desarrollo de la diabetes. Y que en el año 2019 se hizo una encuesta nacional de salud que también revela o apoya estos resultados. Esto debo decir que refleja lo que pasa en el mundo, no somos de excepción. En el mundo hay como una pandemia de diabetes en la cual sorprende y nos preguntamos la razón. Muchos dicen el tipo de comida ultraprocesada, pero sin embargo sorprende en algunos países como la India o África, en los cuales el acceso a los ultraprocesados no sería tanto, y sí se come otro tipo de comida, y entonces hay una en la India es impresionante la cantidad de diabetes que hay. Entonces es una enfermedad que también puede estar relacionada y está con factores genómicos, factores de metabolismo que muchas veces se heredan. Por eso cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, este sería una excepción, de decir, no se transmite como un infecto contagioso, es decir, ese término surgió en el marco de las enfermedades infectocontagiosas, pero sí saber que hay una predominio o una posibilidad de aparición de enfermedades por causas hereditarias.
En el año 2019 aparece este documento que un poco nos revela cómo se asocian las enfermedades. En el caso es un artículo, si a alguien le interesa, está disponible, un artículo en el cual nosotros tenemos una relación entre causas de muerte y dieta. Fue muy interesante, este es un trabajo muy grande que se publicó en The Lancet, y bueno, y yo siempre lo tengo a colación porque sigue siendo vigente, es decir, hizo una relación entre dieta y aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales tenemos las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, cánceres, algún tipo y otro tipo de enfermedades cerebrovasculares, también accidentes cerebrovasculares. Y lo que surgió es que la dieta nuestra está muy desbalanceada, tenemos alto consumo de sodio, bajo contenidos en granos, en frutas, en semillas, en vegetales, también en ácido graso, en fibra, es decir, todo esto hace que haya una gran cantidad de la carga que tiene la dieta o el perfil de la dieta que consumimos implica un desarrollo de enfermedades. Fíjense que algunas que nos podrían sorprender, las bebidas azucaradas o las bebidas o las grandes comidas no serían en el cargo tan importante. También la Organización Mundial de la Salud en su la Organización Mundial de la Salud ya salió en el 2013 con un documento, primero fue en el 2003 y referenciando con el 2013, en el cual se relacionaba las dietas con las enfermedades crónicas no transmisibles, y luego relacionando justamente con lo que vimos adelante en la primera diapositiva, en la anterior, en la cual se recalcaba la necesidad de aumentar el consumo de fibra, de vegetales, de frutos secos, y sobre todo siempre la recomendación de mayor ejercitación, porque yo pienso que posiblemente una de las causas es el sedentarismo también. Reforzando esto, en el año 2015 salió otra recomendación sobre el azúcar, el consumo de azúcares libres en adultos, que no debe sobrepasar el 10% de los azúcares, y también beneficios adicionales para la reducción de azúcar, como el impacto en las caries dentales. Y los azúcares libres se refieren sobre todo a mono y disacáridos, que son añadidos en forma, digamos, en los alimentos. Estas dietas también, como la miel, los jarabes, los zumos de fruta, los zumos concentrados de fruta, y no se refiere a las naturales de la fruta o a las frutas frescas o a la leche. Esto es una recomendación, fuerte recomendación, en el cual ya nos alerta, tanto en el documento para los adultos, en la dieta, como en esta especial de carbohidratos, plantearnos qué hacemos con nuestra dieta. Vamos a recordar brevemente cuál es la oferta de las dietas. Si yo les pregunto a ustedes qué harían cualquier persona que hace para bajar de peso, lo primero que dice, bajo los carbohidratos, saco las harinas. Bueno, vamos a recordar un poco, un panorama de cuáles son las dietas en las cuales estamos presente o utilizándose en forma continua en nuestra población, y marcamos en azul los carbohidratos, y vamos a ver que hay en la derecha las guías recomiendan este perfil de que el 55% de los carbohidratos de las dietas sean carbohidratos, y sin embargo, si vemos, están las dietas keto, las de paleo, la Atkins, en la cual hay un exceso de proteínas o de grasas, o sea, dietas que son desbalanceadas, que tienen buenos resultados en corto plazo, pero que a largo plazo pueden traer problemas secundarios, sobre todo renales en algunos casos. Entonces, vamos a recordar cuál es la recomendación de la OMS, los objetivos de la OMS que debemos responder: mantener ingesta de grasas, proteínas, los carbohidratos entre un 55 y un 75%, y si tenemos que reducir el azúcar, ¿qué vamos a considerar? Entonces, en vista a los conocimientos que hoy tenemos sobre el manejo de la glucemia y la insulina, los carbohidratos de bajo índice glucémico son la clave para la reducción de azúcar. Esta es la propuesta que tiene la OMS sobre el consumo de nutrientes.
Entonces nos lleva a conocer un poquito, nos tenemos que plantear qué sabemos de los carbohidratos, cuál es su funcionalidad. Nosotros habitualmente trabajamos sobre la composición química, ¿no es cierto? Monodisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, y todos metidos en una misma bolsa. Pero si miramos este cuadro, vamos a ver que dentro de los, por ejemplo, los oligosacáridos, los monosacáridos habituales, tenemos glucosa, fructosa, galactosa, lactosa, que son digeribles, por supuesto, tenemos las enzimas para digerirlo. Después, dentro de los oligosacáridos, que tenemos un grado de polimerización entre 3 y 9, tenemos algunos que son digeribles, como las maltodextrinas, y otros, como la rafinosa, la estaquiosa, los fructooligosacáridos, que no son digeribles, o sea, no podemos hablar de oligosacáridos en general, y lo mismo pasa con los polisacáridos. Tenemos algunos altamente digeribles, amilosa, amilopectina, y después entran, bueno, por supuesto, las paredes celulares, todos los polisacáridos no almidón, y también los almidones resistentes. Esto es lo que proponemos, es hablar de nutricionalmente lo que es un carbohidrato, para poder manejar esta dieta en forma inteligente, digamos, más saludable. Entonces, recordar que nosotros tenemos una batería de enzimas que nos permiten aprovechar algunos carbohidratos, y otros que no son aprovechados o que no son digeridos por las enzimas del tracto digestivo humano, van a ser, digamos, sustrato de fermentaciones o no, van a llegar intactos al colon, ejerciendo como fibra dietaria múltiples funciones que ya hemos hablado y que se conocen tanto a nivel de cuidado del intestino, como también el tema de la fermentación y la microbiota. Necesitamos tener carbohidratos, recuerden, no digeribles en nuestro colon, para que llegue esa fermentación sacarolítica y saludable, mantener una microbiota saludable, en la cual son esos microorganismos saludables, son aquellos que les gusta comer carbohidratos, como a mucha gente, y que tenemos que restringir al mínimo la fermentación proteica y lípida, de lípidos, porque tienen compuestos terminales no saludables. Entonces nosotros tenemos que tratar de que esa llegada sea, digamos, sea abundante, aumentar la llegada de carbohidratos al colon para que actúen ya en forma, digamos, mecánica, aumentando tránsito intestinal, pero también fermentándose en forma dirigida, digamos. Podemos elegir, de acuerdo al sustrato, qué microorganismo va a crecer más que otro. Pero si miramos la digestibilidad, vamos a tener que mirar lo que es el índice glucémico. ¿Cómo sé yo qué porcentaje de azúcar se ha digerido o no? Entonces, la herramienta más común es la determinación del índice glucémico, o más fácilmente, por el tema del protocolo que tiene la determinación, la respuesta glucémica. Saber cuánto aparece y con qué velocidad aparece ese azúcar luego de ser digerido. Entonces tenemos una curva en la cual tenemos un pico de glucosa postprandial y luego una llegada de insulina, si se mide, y vamos a ver que hay una caída. Mientras más agudo ese pico de glucosa postprandial, mayor liberación de insulina, y finalmente puede llevar a una resistencia a la insulina y a un desarrollo de una diabetes tipo 2. Por lo tanto, el objetivo de esto es bajar esa respuesta a través de la utilización de un índice glucémico bajo. Aquí tenemos algunos ejemplos que me apoyan lo que le estaba diciendo yo. Si comparamos oligosacáridos, por ejemplo, la maltodextrina frente al fructooligosacárido, ambos son oligosacáridos, pero algunos son saludables a los dientes, son digeribles o no, tienen un índice glucémico bajo, pueden ser o no fermentados por el intestino, o sea que no podemos redondear en la química, nos tenemos que alejar de la mirada química y empezar a mirar su funcionalidad. Vamos a recordar brevemente lo que es el índice glucémico, ¿se acuerdan? Es la respuesta que les dije a 50 gramos. Esto es el estricto método de índice glucémico que debe ser respetado. Continuamente encontramos trabajos, incluso publicados, en los cuales
hacen respuesta glucémica y hablan de índice glucémico. Hay una frase que escuché una vez en un congreso y a mí me pareció fantástica para entenderla. La respuesta glucémica es personal. Cada persona tiene una respuesta glucémica y el índice glucémico pertenece al alimento. Es la posibilidad de rotular un alimento para saber qué respuesta va a tener. Pero para eso tiene que ser un trabajo muy arduo, con muchísimas determinaciones y muchas personas, y respetar las cantidades equivalentes de carbohidratos, etcétera. Entonces, ahí, en muchos casos, el fracaso del índice glucémico posiblemente se deba a que no se respeta la determinación, porque es muy cara, hay que conseguir el consentimiento de los voluntarios que hagan 9 extracciones, porque para un alimento se necesitan 9 determinaciones y para una curva estándar 6, o sea que imagínense que es complicado el tema. Pero igual, sabiendo respuestas glucémicas, podemos llevar un acercamiento. Estas son las conclusiones más importantes que se llegó en un simposio que se hizo de calidad de carbohidratos en Estados Unidos, y se estudió lo que era el índice glicémico, la respuesta glucémica y la carga glucémica, para tratar de entender esto. Se llegaron a 20 determinaciones, a 20 conclusiones. Si a alguien le interesa me la pide. Todo lo que yo tengo está tengo toda la información para poderles aportar, y llegaron a una conclusión de 20 puntos. O sea, las más importantes que me interesaban para este grupo era que existe evidencia convincente de muchos metaanálisis que indica que las dietas bajas en índice glucémico o carga glucémica reducen el riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedad coronaria y cáncer. Que la reducción de la glucemia postprandial se reconoce como un beneficio, un efecto fisiológico, y que las formas de reducir la glucosa postprandial, incluyen la desaceleración de la absorción de carbohidratos, o sea, lentecer la absorción de carbohidratos para poder consumir un índice glucémico menor. Esto es otra conclusión de otro trabajo muy grande del doctor Lipsey, que fue publicado, en el cual se estudiaron todas las variables y muchísimos trabajos, y se llegó a esta conclusión, que para el mejor resultado de protección de una dieta con respecto a los carbohidratos sería consumir índices glucémicos de alrededor de 45, 55 y una cantidad de carbohidratos no digeribles de 25 gramos por día, que es lo que se está aceptando a nivel mundial. Esa sería la combinación perfecta. Pero ¿cómo hacemos para incorporar esto? ¿Dónde encontramos esos índices glucémicos? Aquí tenemos, para tener en cuenta, cuáles son los consumos de carbohidratos en el mundo, en el mundo, una dieta, pero me interesa ver el tema de la segunda línea. Fíjense que son los vegetales y los almidones, en los cuales tenemos ahí un consumo impresionante de carbohidratos. Ustedes saben que más del 70% o el 60% de las calorías que se consumen en el mundo vienen de almidones o carbohidratos, y esto debe ser considerado cuando vamos a diseñar una dieta. Es decir, hay un consumo muy alto en todo el mundo de alimentos de origen, digamos, de almidones. Como los carbohidratos, no tenemos duda que es la fuente principal energética del ser humano. No podemos vivir sin carbohidratos, necesitamos los carbohidratos como fuente de energía para manejar todas las actividades de nuestro cuerpo, y sobre todo a nivel mental, cerebro. Todo eso es el principal combustible, es la glucosa que aportan los alimentos, y entonces podemos tener dos orígenes. Los azúcares y los almidones. Los azúcares se presentan como naturales o también pueden estar agregados, y los almidones pueden presentarse refinados, que sería una opción menos saludable, y los integrales, que nos están, digamos, llamando la atención o nos están reclamando un consumo mayor por su mejor perfil nutricional. ¿Cuáles son las opciones que tengo para reducir una respuesta glucémica? Puedo, por supuesto, manejar la cantidad. Esto es cuestión dosis. Por supuesto, hay que bajar la cantidad y aprender a consumir
porciones. Ustedes ven que en el mercado y en la industria, sobre todo, esto se ha aceptado y ya vemos que venden porciones saludables, en la cual se ha estudiado que el hombre tiene una tendencia a determinar, ¿no? Entonces, si compramos un paquete de galletas, no queremos comer todo el paquete de galletas. Si compramos uno más chiquito, comemos ese más chiquito. O sea, porcionar, eso resulta muy importante. Por supuesto, conocer el tipo de carbohidratos que podemos incorporar. Fíjense lo que hablamos de las propiedades fisiológicas que tenemos, diferentes. Podemos utilizar carbohidratos que no digieran o digieran menos. Sí, vamos a aprender, doctor Wall. Y por supuesto, la matriz del alimento va a influenciar la respuesta glucémica. La respuesta glucémica se ve influenciada por la matriz del alimento, porque esa matriz puede en algunos casos ejercer una barrera natural, o no, la podemos, digamos, diseñar, para que la difusión del carbohidrato hacia el ribete en cepillo, donde va a ser la digestión, sea más lenta o sea más sostenida, o también la presencia de algunos productos, también se ha habido la presencia de ácidos orgánicos, algunas proteínas, algunos lípidos también podrían, pero vamos a centrarnos en la matriz del punto de vista de carbohidratos. Entonces, de esto dentro, dijimos, de estos carbohidratos, tenemos aquellos que no son digeridos por las enzimas digestivas humanas, que son lo que vimos, constituía la fibra, con todos sus beneficios, pero tenemos otra opción, que es los carbohidratos de lenta digestión. ¿Qué significa un carbohidrato de lenta digestión? Es un carbohidrato que se digiere más lentamente, pero se digiere totalmente. Esto es importantísimo, porque nosotros necesitamos la energía de la glucosa y sobre todo en algunas etapas de la vida, como los niños, los adultos mayores, personas que tengan problemas de enfermedad o algún tipo digamos, de requerimientos nutricionales importantes, no podemos restringir la llegada de esa glucosa porque la necesitamos para desarrollar toda nuestra vida normal, pero sí necesitamos que cambie la forma en que llega. O sea, aquellos carbohidratos de almidón lento son aquellos que se digieren lentamente, pero que se digieren totalmente. Por eso es la diferencia con lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, EFSA, a través de muchísimos estudios, ustedes saben que cuando EFSA saca alguna declaración es porque hay muchos estudios que lo respaldan, nos dice que el consumo de productos de cereales ricos en almidón de digestión lenta disminuye las concentraciones de glucosa en sangre y que después de una comida con estos productos de cereales. Y que esta declaración debe ser acompañada con una que diga que por lo menos el 55% de los carbohidratos como almidón, de los cuales el 40% debe ser de lenta digestión. Es un desafío grande, pero se tiene que hacer. Entonces, está la población objetivo de estos, aquellas personas que desean reducir sus respuestas en glucosa en sangre, sobre todo la población que son diabéticos o que tienen problemas manejar el metabolismo glucídico, pero en general toda la población tendríamos que aprender a comer de esa manera. Aquí tenemos algunos ejemplos que acompañan esta definición. Es decir, ellos proponen que haya almidones almidones de digestión lenta, que son por sus características botánicas o de origen, podemos llegar a tener una lentificación de una digestión, produciendo menos concentración de glucosa. Recuerden que el almidón es como azúcar. Es glucosa que en el caso de almidones que son de la rápida digestión actúan como comerse una cucharada de azúcar. O sea, hablar de almidones, de cambiar los azúcares por polisacáridos complejos, así no dice nada. Tienen que ser complejos de lenta digestión. Porque si hablamos de un almidón de maíz, de mandioca, de arroz, son altísima respuesta glucémica. Y prácticamente tiene un efecto casi como si comiéramos azúcar. Por eso, cuando se habla o se hacen recomendaciones de cambiar por complejos, hay que saber de qué complejos hablamos. También tenemos almidones resistentes, que ya vamos a ver, que son almidones que por algunas razones se han vuelto resistentes a la digestión y reducen porque bajan la parte digerible. Y después tenemos los arabinoxilanos, que también son parte de la fibra, que son la capa
que están en la capa de aleurona de los trigos, y se han encontrado trabajos muy interesantes sobre la reducción de la respuesta glucémica en aquellos productos ricos de araquinocelular. Estos son algunos ejemplos. Vamos entonces a ir al almidón para recordar. ¿Qué es el almidón? El almidón es una bolsita que guarda carbohidratos de reserva que constituyen, como dijimos, la reserva, la fuente de energía más importante en la dieta a nivel mundial, y que están conformados en un gránulo en el cual tenemos dos polisacáridos menores que son la amilosa y la amilopectina. La amilosa lineal suele tener una digestión más lenta, porque al ser lineal tiene menores puntos, digamos, de ataque, menos, mientras que la amilopectina, al ser ramificada, hace que haya muchos puntos de exposición a las enzimas, y realmente lo que pasa es que se llena rápidamente hidrolizada. Esto es el ejemplo, almidones que se encuentran. ¿Cuál es la concentración de amilosa y amilopectina? Depende del origen botánico. Hay almidones que son ricos en amilosa, no son muy abundantes en el mundo botánico, pero sí lo hay a través de modificaciones enzimáticas, y existen, por ejemplo, en los arroces o en los maíces. Hay una alta dispersión entre lo que es almidón de alta amilosa, almidón WOXI. Se llaman en general los WOXI, que son ricos en amilopectina, y es un arroz que es muy harinoso, que forma digamos, una gelatinización más gomosa, y que es rápidamente digerible. ¿Cómo se dispone? También depende de la reacción. La amilosa y la amilopectina, mírenlo acá tenemos la amilopectina, que es un arbolito en el cual se meten las ramas de amilosa. La forma que este almidón se desarrolla, o este gránulo de almidón, también va a depender del origen botánico. Hay algunos que son más cristalinos que otros. Esto tiene que ver con la cristalografía de almidón, que es una ciencia hermosa, en la cual se puede ver zonas más cristalinas que otras, más vítreas, y son más difíciles de digerir. Aquí tenemos como fondo estos gránulos de almidón de mandioca, de maíz, que fue parte de mi tesis. Yo trabajé en la parte de irradiación de almidones, y bueno, tuve la oportunidad de hacer un curso, y la verdad que son hermosos. Cada fondo, cada gránulo de almidón es una unidad, o es único en su especie, y permite también identificar el origen de esto, del almidón, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta variación que estoy hablando también actúa sobre la digestibilidad. Entonces tenemos almidones de rápida digestión, que son aquellos almidones que se digieren en los primeros 20 minutos de su cocción. Ya nombramos algunos: arroz, maíz, mandioca. Todos esos son de rápida digestión. Luego tenemos en la segunda etapa, y son los que nos interesan en esta charla, son los lenta digestión, que por razones, como expliqué, botánicas o de conformación cristalográfica, tardan más en digerirse. Y finalmente tenemos los indigeribles, que esto fue siempre se consideró el almidón altamente digerible, pero se empezó a ver que había una fracción que no se digería, por distintas razones, por razones botánicas o también de manejo de la dieta. Entonces, esos almidones resistentes pueden ser origen natural, productos de tubérculos que tienen una cristalografía tipo beta, que es la que yo les dije, con grandes regiones cristalográficas, vítreas, cereales de grano entero, que por una cuestión física no llega, ahí hay una barrera física de las cáscaras o de todos los tegumentos. En el caso de las leguminosas, que son las, digamos, a mí me encantan y siempre recomiendo el uso, donde la biodisponibilidad reducida de los almidones es porque tiene un patrón cristalográfico tipo beta, y además tiene naturalmente altos niveles de amilosa. Y esto hace que se digiera mucho más lentamente. Después se puede tratamientos térmicos, el famoso cocido y enfriado, que crea almidón resistente por retrogradación de la amilosa, pero vuelvo a decir, no es impacto, lo que se forma no se forma tanto
como para que tenga un impacto nutricional, y también tratamientos químicos, todos los tratamientos que se hacen sobre los almidones para mejorar su funcionalidad desde el punto de vista de manejo tecnológico, y algunos tratamientos enzimáticos en los cuales con una enzima de ramificante como la pululanasa se transforma la amilopectina, se la corta y se transforma en amilosa. Y hay algunos ingredientes funcionales que se venden como almidones resistentes, etc. También tenemos que recordar que para que el almidón sea utilizado debe ser procesado. El procesamiento del almidón, que llamamos la gelatinización, requiere al calor, humedad y presión en cantidades y en proporciones ajustadas. Ustedes ven, tienen a la derecha una foto en la cual cómo va retrogradando y va perdiendo su identidad el gránulo de almidón, de tal modo que se hincha, finalmente se abre y vuelca al exterior todos sus componentes de amilosa y amilopectina. Sin este tratamiento térmico no puede ser utilizado por las enzimas para ser hidrolizado, y esto fue utilizado en muchos casos para manejar algún tipo de respuesta glucémica. Esto se debe, por ejemplo, al si yo manejo los parámetros de color y humedad para impedir la gelatinización total del almidón, voy a lograr que parte del almidón no sea digerible y aumento, digamos, la velocidad, disminuyo la velocidad de su digestión. Esto ha sido objeto de algunas patentes. Por ejemplo, tenemos... Esta es una patente que salió, en su momento fue de Mondelez, no sé si hoy es público, en el cual manejando estas variables que teníamos en la gelatinización, lograron aumentar importantemente la porcentaje de almidón lentamente digerible. Fíjense, el gris, el rápido, que es el que más abundante, el rayadito es el resistente, a veces natural, a veces desarrollado por tratamientos. Recuerden que hay un almidón resistente también que se genera por unión con los lípidos, y los lentamente digeribles, que son nuestro objeto de estudio hoy. Entonces, ustedes ven, fíjense, tenemos cereales de desayuno, el pan, productos de panadería, cereales comunes, la pasta también es muy interesante. Recuerden que la pasta, si es de trigo candial, el trigo candial tiene, ya lo vamos a ver, tiene unas características botánicas diferentes del trigo pan, que hace que sea tan vítreo que tarda mucho en digerirse, por eso es muy recomendable. Y después esa galletita, el biscuit, es esa la que le puse acá el paquete. No es propaganda porque no la venden acá. Estuvo el que pudo participar del Congreso Mundial de Nutrición que se hizo hace unos años, ahí estaban repartiendo. Se desarrollaron como una gran proporción de almidón lentamente digerible. Y en este caso, lo que se proponía es que el uso de este almidón lentamente digerible hace que la energía que genera a partir del consumo de los carbohidratos se sostenga en el tiempo y sea muy recomendable para, en este caso se ha usado el target de niños en la escuela para mantener la atención de los chicos y el estado cognitivo y de buen humor. Acá hubo algunos en su momento, se llamaron creo Más Mañana, pero bueno, es un producto que es más caro, obviamente, y bueno, y se retiró del mercado. Pero esto es muy interesante. Vamos a recordar que también la respuesta glucémica se puede modificar a través del agregado de algo en la matriz. ¿Se acuerdan que hablamos? Modificar matriz. Entonces, si agregamos alguna fibra que sea de tipo viscosa, como puede ser mezclar alguna avena, alguna cebada, vamos a modificar el tiempo de vaciamiento gástrico y también la llegada y la digestibilidad de nutrientes, o podemos enlentecer. Aquí tenemos esta foto que me encantó, que es una foto que salió en la cual se estudia justamente cómo realmente a través de microscopía podemos ver una pieza de pan, donde tenemos el almidón, que es el S, los granos de almidón, y la red de proteína del gluten, el N. Cuando le agregamos algún tipo de fibra viscosa, en este caso agregaron galactomananos, se crea como una red
que inmersa digamos, atrapa esos granulos de almidón y le enlentece, limitando la accesibilidad de las alfa y beta amilasas digestivas. Y me encantó. Nunca lo entendía eh, desde lo, digamos, teórico, pero no lo había visto así. Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos. Fíjense cómo en esta tabla clásica, que es, nunca ha sido muy superada, tenemos la posibilidad de manejar ese índice glucémico a través del agregado de fibras, psyllium, fibras blancas. Fíjense cómo los que más bajan el índice glucémico son justamente el pan con salvado de avena, cebada, el pan blanco con algas o el pan de soja y de trigo, son los más importantes. Y no, perdón. Fíjense la diferencia de resultados cuando trabajamos con respecto a pan blanco y glucosa. Ya hoy la comparación con pan blanco ha dejado de tener importancia porque pan blanco hay muchos, glucosas hay una, entonces es más fácil estandarizar. Aquí tenemos algunos resultados y acá me quiero parar un minuto en el índice glucémico de las lentejas. Fíjense, en la línea roja les marca cuál es un índice glucémico bajo, saludable, y ahí tenemos por debajo las lentejas, las alubias. También quiero mostrarles cómo la maltosa, la glucosa, tienen altos índices glucémicos, mientras que la sacarosa, la lactosa y la fructosa tienen muy bajo. Y me nos llamó la atención sobre todo la fructosa. Esta fructosa, que saben cómo tiene un metabolismo diferente a la de la glucosa, sino que se va a través del hígado, hace que su aparición sea mucho más lenta y tenga un índice glucémico de 19. Esto hizo que, se eligiera para algunos tipos de productos. Ahora nos vamos a centrar entonces en los legumbres y vamos a ver cómo los legumbres tienen todas un bajo índice glucémico, fíjense comparado con el arroz o el pan blanco. Esto justamente, como les comenté, depende justamente de las características especiales que tiene su almidón. Entonces dijimos que tienen altos niveles naturales de amilosa, tienen gran cantidad de antinutrientes, bueno, esto sería la presencia de algunas antiamilasas que se pueden destruir, pero sí fundamentalmente por calor, o sea que no sería el caso de un alimento cocinado, pero sí la presencia de cristalitos beta y fuertes interacciones. Yo, en el año 2016 fue el año mundial de las legumbres y realmente hay que recomendar legumbres. Las legumbres son excelentes desde el punto de vista de su composición y funcionalidad. Y hay que recordar que hoy por hoy tenemos harina disponible y no necesitamos estar cocinando, o hay latas o hay congelados que pueden acercarnos las legumbres a nuestro plato. Tenemos muy bajo consumo. También vamos a referirnos a los monosacáridos y sacáridos, como vemos que la sacarosa, la lactosa y la fructosa. Y me voy a referir especialmente a la fructosa, porque esto es parte de un trabajo. Me imagino que está Lili, no sé si ya me escuchó, que trabajamos mucho en este tema. Con la doctora Sago hicimos un trabajo grande de análisis crítico del consumo de fructosa, en la cual, claro, la fructosa tiene 19 índice glucémico, maravillosa, tiene un sabor dulce interesante, entonces empezaron a desarrollar productos a base de fructosa, que no es lo del jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa es un jarabe que se forma por isomerización de un jarabe de glucosa, en el cual se obtiene una proporción más o menos entre 40 y 50, no lejana a la que tiene de glucosa y de fructosa, no lejana a la que tiene la sacarosa. Es decir, cuando uno culpa al jarabe de maíz y alta fructosa, en realidad no es correcto, porque nosotros en estos estudios que vemos que no se hallaron diferencia entre el consumo de sacarosa y de jarabe de maíz de alta fructosa, que por su composición en Estados Unidos ya la llaman azúcar de maíz, porque no difiere en su composición. Cuando la fructosa se encuentra en la naturaleza, se encuentra acompañada de glucosa y esto hace que su incorporación sea diferente. Cuando ponemos fructosa pura que existe, granulada, y se agrega, ahí el problema es mucho mayor y hay sí realmente problemas metabólicos adversos como desarrollo de
problemas con el ácido úrico, hipertensión, y también lo que más nos preocupaba a nosotros es la parte del hígado graso no alcohólico, que ustedes saben que es muy grande, pero se debe fundamentalmente al consumo de fructosa pura y no tanto al jarabe de maíz de alta fructosa, que tiene el mismo impacto que la sacarosa. Luego de esta revisión se pudo concluir que un consumo moderado de fructosa menor de 50 gramos por día no tendría efectos deleterios para la salud. Pero para saber esto tenemos que lograr que haya un rotulado de fructosa. Estamos camino a lograr los azúcares agregados, pero tendríamos que identificar a la fructosa también. Y aquí les voy a presentar también este carbohidrato. Este es un desarrollo industrial, pero súper interesante porque es un carbohidrato de liberación lenta que tiene baja respuesta glucémica. Este es, o sea, es un carbohidrato de liberación lenta, o sea, que es totalmente digerible, pero con una respuesta glucémica muy baja, en este caso de 32. Este compuesto se obtiene a partir del azúcar de remolacha, porque está hecho en Alemania, y también se encuentra en forma natural en la miel, como parte de la miel, y por un reordenamiento enzimático realizado con una enzima que hace cambiar el enlace alfa 1,2 por un enlace glucosídico alfa 1,6 a la isomaltulosa. Y eso hace que esa disacárido, que tiene un perfil de azúcar similar al de la sacarosa, un poco menos dulce, sea lentamente digerido porque las enzimas les cuesta reconocer ese enlace alfa 1,6. Aquí tenemos algunas comparación de la isomaltulosa con la sacarosa y vemos que tienen también, es altamente digerible, no afecta a los dientes, ya vamos a ver un poquito, tiene un índice glicémico bajo. En ambos casos no hay llegada al colon, por eso no hay ningún tipo de alteración en cuanto a problemas gastrointestinales y de tolerancia, y sí tiene 4 kilocalorías como cualquier azúcar, es parte de los azúcares, o sea, es 4 kilocalorías, pero en forma lenta, que hace que sea distinto. Aquí tenemos la fórmula y tenemos alguna curva clásica en la cual vemos la respuesta glucémica muy baja, que hace que haya una liberación lenta y sostenida del tiempo, prolongando la llegada de energía a través de la glucosa a distintas partes del cuerpo, que lo hace sumamente interesante. Es un azúcar, vemos acá que tiene una liberación lenta, no llega al intestino y tiene todas las calorías. Recuerden la importancia de tener energía sostenida y lenta en las funciones habituales de nuestro cuerpo. Aquí tenemos algunos de los resultados. Estos resultados son altamente comprobables con muchísimo trabajo. Aquí vemos cómo en un azúcar, la sacarosa, se absorbe rápidamente, mientras que las de lenta digestión. También tenemos la comparación siempre en azul, y siempre en azul como hay una menor liberación de insulina y por lo tanto hay un mayor, se promueve más la oxidación de las grasas, provocando energía. Esta que se ha visto muy interesante en el caso de los deportistas. Entonces, requerimiento, suministro de energía equilibrado, mejoran los metabolismos, control de peso, salud mental, ya que no es, al tener esta dificultad de ser digerida, no es aprovechada por las bacterias de la boca, por lo tanto, tiene un estatus de no cariogénico. Algunos trabajos realizados interesantes sobre esta isomaltulosa es, por ejemplo, leche en los niños, en los cuales se observó una respuesta postprandial menor, y esta energía sostenible en el tiempo mejoraron respuestas cognitivas durante toda la mañana. Es lo que más o menos se planteó con aquel producto aquella vez que se vio con las galletitas aquellas que les nombré. O sea, la posibilidad de que los niños tengan acceso a alimentos con una digestión lenta y que sea en el tiempo favorece, más allá de toda esa respuesta, y también hay trabajos hechos con control de peso, sobre todo con el tema cognitivo.
También en los deportistas hay trabajos muy interesantes y esta es una de las primeros productos que se está usando en nuestro país. Sé que hay algo que tiene que ver con las bebidas para deportistas, en las cuales hay muchas evidencias, si a alguien le interesa este tema especialmente puedo dárselo, en los cuales se observa que hay una mejor sostenida y una energía constante y sostenida que permite recuperar durante la carrera y en la recuperación del ejercicio. También la reducción de peso se ha observado acompañando esto, vemos que hay una reducción de peso interesante a las 12 semanas de trabajar la dieta. Aquí hay algunos trabajos en los cuales están relacionados justamente con esa mayor oxidación de las grasas. Esta isomaltulosa, también en la salud mental, en la salud bucal, dijimos que la fructosa tiene un enlace fructosa-glucosa muy estable, que no descompone fácilmente y por lo tanto tiene un estatus no cardiovascular. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, la isomaltulosa, como dijimos, es un ingrediente alimentario que se puede agregar a muchísimos alimentos, como cereales para desayuno, barras de cereales, bagel, galletas, estos productos que tenían, ¿se acuerdan? Un perfil poco saludable, por una gran cantidad de carbohidratos altamente disponibles, podemos al reemplazarlos cambiar ese estado. También en bebidas, en jugos de fruta y también, sobre todo en productos de nutrición deportiva y también en alimentos de bebé. Sea en muchos productos, digamos, el reemplazo de otros azúcares, ustedes ven que cualquiera de estos productos que nombro yo utilizan otros azúcares y también maltodextrinas, porque cuando hablamos de azúcares, nos olvidamos de las maltodextrinas, que son altamente digeribles y que se agregan en muchos casos como bulking, como agentes de relleno en muchísimos casos, y que no son contabilizadas como azúcares. O sea que este tema de voy a empezar a controlar los azúcares a través de un sello, deja fuera muchas cosas que son también, digamos, importantes de tener, porque si yo le digo, bueno, alto en azúcar, pero si tengo maltodextrina, o si tengo almidones de rápida digestión, al paciente o a la persona o al consumidor que quiera limitar, no va a resultar. Entonces, es una mirada, todo importa, pero hay que aprender a conocer esos carbohidratos para poder manejar e incorporarlos de mejor manera a nuestra dieta. ¿Qué aspectos regulatorios con respecto a la isomaltulosa? Bueno, está aceptado en nuestro país, está aceptado. También en la EFSA dice que, ustedes saben que cuando EFSA saca una determinación, quiere decir que hay un estudio profundo y dice que actúa sobre la mineralización, mantiene la mineralización de los dientes y también reduce las respuestas glucémicas postprandiales comparados con sacarosa y glucosa. En nuestro país todavía no hay simplemente descripción del producto, está en el capítulo de misceláneos porque es un azúcar raro. Azúcar raro que hay otros, por ejemplo hay uno, la lulosa, pero la lulosa no se digiere. La lulosa es también muy buena porque no da, digamos, no da respuesta glucémica, pero no se digiere. En este caso lo que tiene bueno es que digiere y da la energía que necesitamos a ciertos grupos de población. También en Estados Unidos, en la Unión Europea, bueno, Japón por supuesto. Y bueno, hasta aquí llegamos, espero que haya sido claro y les agradezco muchísimo y quedo abierto a las preguntas, si alguien tiene.